Hola amigos de Arte en tus Manos, para hoy vamos a compartir cómo realizar este árbol. Es un árbol miniatura que es ideal para decorar esos rinconcitos en los que de pronto no tenemos adornos o que queremos decorar el escritorio en la oficina. Entonces este es el motivo que nos va a dar ese plus, que nos va a dar esa decoración en ese sitio especial. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Bienvenidos a un nuevo proyecto en Arte en tus Manos. Y con estos materiales comenzamos entonces este sencillo proyecto. Fieltro en 2 tonos de verde, botones puede ser un solo tono como voy a escoger yo en rojo, ustedes pueden escogerlo de varios colores. Tenemos lentejuelas grandes, una base de madera, ¿sí? También puede ser un botón de madera grande que les dé soporte cuando vayamos a realizar el árbol, hilo correspondiente a las telas, pincel, palitos de brocheta, silicona caliente, las tijeras, un poco de algodón siliconado y con estos materiales comenzamos. Los moldes de lo que conforma el árbol son un triángulo que la base de 9 centímetros por 14 de alto y el molde más pequeño es de 7 centímetros por 12 centímetros de alto. De cada una de ellas vamos a cortar 2 piezas, tanto 2 del fieltro verde oscuro como 2 del fieltro verde claro. Entonces vamos a tener también lista la aguja para ahora empezar a coser. Por ahora lo que voy a hacer es la base, que este es un sobrante de madera de un corte que realizamos. Ustedes pueden utilizar un botón de madera o algo que nos ayude a dar soporte. Esta base la pulimos y la dejamos bien lisa y bien presentado. Igual el botón que esté bien bonito para cuando ustedes vayan a realizarlo. Si ustedes van a utilizar un botón no es necesario pintarlo porque el botón solo daría la decoración. Y el palito de brocheta lo vamos a cortar que tenga 12 centímetros. Entonces a estos yo sí los voy a pintar porque mi base no está muy bonita. Ya los pinté, los voy a dejar secar, entonces empiezo a trabajar con la base del árbol. Voy a coser por todo el contorno en puntada festón, puntada de dragón, puntada de muñeco, o sea, dependiendo del país le dicen el nombre. Entonces vamos a empezar a coser por todo el contorno. En este lo que voy a hacer es coser toda la parte del triángulo, ¿sí? Y la base voy a dejar un espacio para poder rellenarlo. Entonces voy a hacer esta puntada. Bien, entonces ya hice la costura en lo que es la parte alta del triángulo. Ahora en la parte baja, todavía estoy haciendo la costura, no he soltado el hilo de la aguja, aquí la tengo. Voy a empezar a rellenar un poco, solo un poco le vamos a aplicar de relleno en el interior al árbol para que no quede tan plano. Entonces me puedo ayudar con el lápiz para introducir un poco de relleno hasta el extremo. Así no es necesario que quede muy saturado, sino que solamente es para darle un poco de cuerpo al árbol. Entonces ahora sigo cosiendo, pero aquí en el centro voy a dejar un pequeño orificio que es por donde voy a introducir el palito, ¿sí? el palito de pincho, el palo del bastidor para cuando lo voy a sostener. Entonces aquí voy a dejar un espacio. Entonces sigo cosiendo. Bien, ya terminé entonces de coserlo. Ahora lo que voy a hacer es sobreponer la pieza del verde más fuerte. Lo sostengo con alfileres. Para que no se mueva la pieza mientras la estoy cosiendo. Y voy a tomar de este mismo hilo color oscuro, verde oscuro,
para que quede en un contraste muy bonito, para que nos dé una decoración bien linda. Voy a hacer la misma, la puntada festón. Solamente voy a tomar la tela verde clara y la verde oscura de la que está encima. No voy a traspasar la costura. También, si se les dificulta, pueden pegarlo con silicona. Y así entonces voy terminando de coser. La misma puntada. Anudo para ya terminar la puntada, para que no se nos vaya a soltar. Y listo. Lo mismo hago por el otro lado, así. Ahora previamente tengo calentando la silicona, entonces vamos a empezar a pegar los botones. Ustedes deciden si los pegan o si los quieren coser también. Entonces, al azar, no necesariamente tiene que ser un patrón igual. Vamos a empezar a pegar. Ya aquí pegué los botones, también unas lentejuelas o lentejuelones, creo que también le dicen, entonces a ambos lados, y para que el trabajo nos quede bien terminado, para que quede también muy bonito. A las piezas en madera, entonces con silicona caliente pegué entonces el palito, y lo que voy a hacer es introducirlo por el orificio que previamente les dije que íbamos a preparar, que nos íbamos a coser allí. Lo introducimos bien para que nos quede la pieza en todo el centro. Listo, ahora ponemos un punto de silicona para que no se nos vaya a salir de la pieza, y terminamos con una decoración. Esta es una estrellita de nieve, entonces lo vamos a poner aquí en el extremo, aplicamos silicona. Y así entonces nos queda la decoración, queda el árbol, ya sea para que lo pongamos en nuestro escritorio, y en la oficina, se lo regalemos de pronto a un familiar, a un amigo que de pronto no tenga mucho espacio en donde hacer un árbol muy grande. Entonces esta es una manera de que tenga ese espíritu navideño para este año. También podemos realizarlo en las escuelas o colegios como actividades manuales para los niños y para que ellos los compartan en casa. Entonces ahora voy a tomar unas fotos para que lo miren cómo queda ya de cerca, totalmente terminado. Les voy a hacer un acercamiento, y en la parte de atrás también. Recuerden pegar esta parte aquí, ajustarlo con la silicona, y ya queda listo el proyecto. Abrazos para todos y nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus Manos.